El incremento de la gasolina de este mes es 600 pesos, el mismo valor de incremento que hubo el mes anterior. Recordemos, esto es muy importante porque hay un enorme hueco en el fondo de estabilización de precios de la gasolina. Entonces, lo que estamos haciendo con esta medida es asegurando que ese hueco no se siga ampliando, porque esos son los recursos que se necesitan para otros propósitos como los proyectos sociales de este gobierno. Ministra, con todo respeto, esa justificación para subirle el precio a la gasolina es totalmente engañosa. Cuando usted dice que hay un hueco en un fondo, la gente se imagina que el gobierno se está endeudando con alguien y que para no seguir escarbando en esa deuda, la única solución es subirnos el precio de la gasolina. Pero resulta que la única deuda que el gobierno tiene por el precio de la gasolina es una deuda con el mismo gobierno. Ese fondo de estabilización de los combustibles es un mecanismo para sacar plata del bolsillo del Ministerio de Hacienda del gobierno colombiano y meterla en el bolsillo de Ecopetrol, que es una empresa pública del gobierno colombiano. Esa empresa nos pertenece a todos los colombianos. Esa empresa saca el petróleo de nuestro territorio y esa empresa convierte ese petróleo en gasolina dentro de nuestras refinerías en Barrancabermeja y en Cartagena. Todo ese proceso le cuesta como máximo $50 por cada barril de petróleo. Y sin embargo, los colombianos le tenemos que pagar $70 u $80 por ese barril a Ecopetrol, dizque porque ese es el precio al que se negocia en el mercado internacional. ¿Por qué pasa eso? Pues porque esas son las reglas con las cuales funciona ese fondo de estabilización de los precios de los combustibles. ¿Es culpa del gobierno actual que eso haya pasado durante tantos años? Pues no, pero sí es culpa del gobierno actual que eso siga pasando hoy en día. Hace 20 años Uribe nos quitó el 10% de esa empresa pública y se la entregó a unos particulares. ¿Por qué lo hizo? Pues porque las ideas del señor Uribe dicen que nada de lo público funciona y que todo tiene que ser privado. Años después, el mismo Uribe se inventó esa regla absurda de que los colombianos tenemos que pagarle la gasolina a Ecopetrol como si ganáramos en dólares y viviéramos en Estados Unidos. ¿Por qué lo hizo? Pues porque las ideas de Uribe dicen que es más importante garantizarle las ganancias a esos accionistas que garantizarnos un precio justo al resto de nosotros. Entonces, cuando ustedes le dicen al pueblo que no van a cambiar la forma en la que eso funciona, lo que le están diciendo es que ustedes están de acuerdo con esas ideas nefastas e indolentes del señor Uribe en contra del pueblo. Porque ese fondo de estabilización no es un mandato divino y ustedes podrían cambiarlo perfectamente si quisieran hacerlo. De hecho, ni siquiera tendrían que pedirle permiso al Congreso, porque toda la forma en la que funciona ese fondo se definió mediante un decreto, el decreto 4839 del 2008, que se podría cambiar con una simple firma de su jefe, el presidente de la República. Y además, la cuarta parte del precio que la gente paga cuando va a llenar el tanque en una bomba corresponde a impuestos, el impuesto IVA, el impuesto global, el impuesto al carbono, que ustedes también habían podido modificar. Y a mí también me da mucha pena, pero cuando ustedes dicen que esto es una medida a favor del pueblo para ayudarle con medidas sociales en la educación y en la salud y todo lo demás, están diciendo una mentira descarada. La verdadera justificación por la que ustedes le están subiendo el precio de la gasolina es porque así lo dice el informe 19344 del Fondo Monetario Internacional, una institución que la utilizan los más poderosos del mundo para imponerle sus medidas injustas a los más pobres y los más fregados. Institución que ustedes decidieron seguir obedeciendo igual a como lo hicieron todos los gobiernos anteriores. Tampoco nos pueden decir que es una medida social a favor del pueblo subirle el precio a la gasolina cuando hay documentos del propio gobierno, como el estudio que se hizo en mayo del 2022, que demuestran que por cada peso que se le sube a la gasolina hay un impacto directo en cosas como la comida de las personas y en la inflación en general. Y también es mentira eso que han dicho algunos de que subirle el precio a la gasolina solamente afecta a los más ricos de los ricos. Empezando porque en Colombia hay 11 millones de motocicletas que no pertenecen precisamente a los más ricos de los ricos. En los últimos años han salido un montón de estudios de la ANDI, de FENALCO y del mismo gobierno que demuestran que casi el 99% de las motos pertenecen a personas de estratos 1, 2 y 3. Y asimismo que la mayoría de los carros particulares que también se mueven con gasolina están en las clases medias y las clases populares. Y eso para no hablar de la Colombia rural, de la Colombia apartada, del campo, donde muchas personas dependen de la gasolina para tener luz en su casa o para mover sus productos o para transportarse ellos a donde tengan que llegar. Así que ya va siendo hora de que ustedes le digan al pueblo cuál es ese cambio del que tanto hablaron. Porque si lo único que van a hacer es cambiar sus tacones por tenis, las corbatas del presidente por guayaberas y las banderas tricolor de la Casa de Nariño por banderas del arco iris, entonces avísenle a la gente. Porque esa gente con toda razón va a salir a protestar contra ustedes igual a como lo hizo contra los gobiernos anteriores. Y ellos sí lo van a hacer con los zapatos que sea, con la camisa que sea y con la bandera que sea.